de un asesino adolescente que empezó a dar golpes para el cártel con solo 13 años. Tenía 13 años la primera vez que quité una vida. Es solo un día. Quiero decir, lo atrapó. A este sicario que asesinó a más de 100 personas. Estos son algunos de los pandilleros más mortíferos de los que hayas oído hablar. ¿Qué ocurre cuando los miembros de élite del cártel revelan los secretos del narcotráfico organizado? Prepárese para algunas revelaciones impactantes mientras exploramos las entrevistas más locas con miembros de bandas. El Mamito. Esto es Jesús Enrique Aguilar, también conocido como El Mamito, antiguo líder del cártel de los Zetas, uno de los imperios del narcotráfico más poderosos de México. Esta entrevista fue su confesión a las autoridades estadounidenses tras su captura definitiva el 4 de julio 2001, donde reveló secretos que nadie había oído nunca sobre el cártel. Profundizando en los negocios financieros de la banda, también mencionó que había ganado más de $50 millones gracias a la exitosa empresa delictiva, de los cuales 2 millones pertenecían a su cuenta personal. Además de estas reclamaciones, el Mamito también reveló que su cártel contaba con el respaldo del ejército mexicano, afirmando que todo lo que hizo falta, conocer la ubicación u otra información exclusiva sobre sus enemigos, era un pequeño soborno para las autoridades. Sorprendentemente, el propio capo salió del sistema de seguridad de la nación. Fue en abril de 1993 cuando Aguilar ingresó en el ejército mexicano y en 1996 había sido destinado al Grupo Aeromóvil de las Fuerzas Especiales. Avance rápido hasta 1997. Y el futuro jefe del crimen fue asignado a la oficina del fiscal general federal en las ciudades mexicanas de Saltillo, Coahuila. Sin embargo, en marzo del mismo año, el Mamito recibió una llamada de Arturo Guzmán de Sena que le cambió la vida, también conocido como Sea One. En ese momento, Guzmán estaba reuniendo a un grupo de 14 antiguos soldados para crear una nueva y formidable secta del cártel del Golfo conocida como los Zetas. Después de que los Zetas se separaran del cártel del Golfo en 2010, el narcotraficante fue nombrado coordinador regional en los estados del centro y norte de México. Hoy en día, los Zetas cuentan con una de las fuerzas de cártel más sofisticadas del mundo. Y todo gracias al programa de entrenamiento militar desarrollado por el Mamito. Los nuevos reclutas del cuerpo recibían el mismo tipo de formación que las fuerzas de seguridad oficiales de la nación, convirtiéndolos en un equipo altamente entrenado de narcotraficantes fuertemente armados. Durante su entrevista, el Mamito mencionó cómo ha supervisado el envío de paquetes de varias toneladas de marihuana y cocaína de México a Estados Unidos. Esto significa que al menos el 80% de las drogas duras que llegan a las costas de Estados Unidos pasan por el Mamito, haciéndole muy rico y muy poderoso. En 2014, el Mamito lanzó un asalto fallido a la prisión de máxima seguridad, el Altiplano, donde Ace Boss, Ochel Cárdenas Guillén, se estaba celebrando. La idea era bombardear el lugar con 3 helicópteros y más de 50 miembros Z altamente entrenados para liberar a Guillén en una de las fugas de prisión más dramáticas de la historia. Por desgracia para el Mamito, sin embargo, el plan fracasó. Pero a pesar del contratiempo, Aguilar siguió ampliando su red utilizando la violencia, derramamiento de sangre y una constante demostración de fuerza. Tanto el gobierno mexicano como las autoridades estadounidenses emitieron cuantiosas recompensas por él. Finalmente fue detenido el 4 de julio 2001. Tras ser extraditado a Estados Unidos el 11 de septiembre 2012, finalmente fue condenado a cadena perpetua y ha estado languideciendo en una prisión federal de máxima seguridad, donde pasará el resto de sus días. George. El 22 de noviembre 2020, Al Jazeera emitió una escalofriante entrevista exclusiva con un miembro del cártel mexicano, al que simplemente identificaron como George. Fue la periodista Mariana Sánchez quien se sentó con el asesino a sangre fría, y probablemente sea una de las entrevistas más inquietantes que hayas visto. Aunque George no era el máximo dirigente del cártel al que pertenecía, ocupaba una posición bastante respetable y era temido debido a su historial de violencia.
La identidad de su jefe estaba oculta, pero afirmó que todo el mundo en las calles de Culiacán le llamaba Diablillo. Durante la entrevista, George reveló que había nacido y crecido en una pequeña ciudad conocida como Badiraguato, una región famosa por ser la cuna de la mayoría de los cárteles mexicanos. También afirmó que se había criado en un rancho donde cultivaban todo tipo de drogas ilegales, de la marihuana a la dormidera. Con tanto dinero y poder a su disposición, los brutales asesinatos se convirtieron en algo natural para George y su familia. Cuando el entrevistador le preguntó cuántas personas había matado, pero reconoció que el número podría superar el centenar. También subrayó que su lealtad estaba ligada a su jefe anónimo, y para él, incluso a sus amigos y familiares. Con solo 26 años, George había visto más derramamiento de sangre que un soldado en guerra, y es probable que vea aún más si no lo eliminan. Ha participado en este papel como sicario, o un asesino a sueldo, desde que tenía 15 años, y según George, todos sus asesinatos están relacionados con los negocios y la protección de su jefe. Sin embargo, aunque haya ganado más dinero del que puede gastar, George siempre está huyendo, y siempre tiene que vigilar sus espaldas para asegurarse de que tampoco le pillan en mal lugar los autoridades mexicanas o cárteles rivales. Y aunque George pudo conceder su entrevista como hombre libre, el siguiente miembro del cártel tuvo que contar su propia historia esposado. La Barbie. Edgar Valdés Villarreal nació en un barrio de clase media de Laredo, Texas. Tuvo una infancia bastante normal. Procedía de una familia respetada, e incluso jugó al fútbol en el United High School. Allí se ganó el apodo de Barbie. Pero en lugar de ir a la universidad y labrarse una carrera como hicieron sus amigos, Villarreal decidió entrar en el negocio de la droga en el década de 1990, construyendo una enorme base de clientes en Nueva Orleans y Memphis. Según el Departamento de Justicia, la Barbie distribuyó entre 150 y 180 kilos antes de huir a Nuevo Laredo, México, en 1998. Tan pronto como aterrizó en México, Villarreal formó una alianza con una banda local llamada Los Chachos. Y así fue como se involucró en el tráfico de drogas de la ciudad. Gracias a su buen dominio del inglés y el español, así como las numerosas conexiones que estableció rápidamente, Villarreal pudo reunirse Arturo Beltrán Levia, el líder de un letal cártel de la droga en México, permitiéndole ampliar aún más su influencia. Según el Departamento de Justicia, la Barbie estaba implicado en el tráfico de drogas desde México, Colombia y otros países sudamericanos con el respaldo del cártel. Utilizaba lanchas rápidas y aviones para transportar estas drogas ilegales y sobornaba a las fuerzas de seguridad locales para asegurarse un paso seguro. A mediados de la década de 2000, la Barbie también participó directamente en la sangrienta guerra de bandas entre el cártel del Golfo y los Zetas, provocando la muerte de cientos de personas. La guerra también ayudó a Villarreal a ascender de rango hasta que fue finalmente capturado en 2010 como parte de los esfuerzos del expresidente Felipe Calderón para acabar con las actividades de las bandas. Fue extraditado a Estados Unidos en 2015 y en enero de 2016 se declaró culpable de conspirar para importar y distribuir drogas ilegales y de conspirar para blanquear dinero. Villarreal fue condenado a 49 años y un mes en 2018 y estaba cumpliendo su condena en la oficina de prisiones antes de desvanecerse misteriosamente en el aire. A partir de hoy, nadie sabe exactamente dónde está la Barbie. Y mientras la oficina de prisiones afirma que no se ha escapado de su custodia, nunca se ha confirmado si es cierto o no. José Vázquez Villagrana. De vuelta en 2010, el ejército mexicano anunció la detención del principal hombre de El Chapo, José Vázquez Villagrana, también conocido como El Jabalí. Conocido por ser uno de los líderes más peligrosos del cártel de Sinaloa de El Chapo, para evitar toparse con las autoridades, El Jabalí desarrolló un plan único, traficando las sustancias ilegales de Colombia a Chiapas y Oaxaca, y luego transportarlos por avión a Sonora.
Estas aeronaves aterrizan en ranchos propiedad del jefe del cártel en Santa Ana y Magdalena de Quino, tras lo cual se introducen de contrabando en Estados Unidos. Pero antes de conocer a El Chapo, Villagrán trabajó con el ya fallecido Arturo Beltrán Leiva, también conocido como el Barbas. Pero después de que el cártel de Levia decidiera aliarse con los Zetas, empezaron a surgir tensiones, provocando la salida de El Jabalí y su nueva alianza con El Chapo. Poco después de esto, sin embargo, fue detenido por las autoridades mexicanas y después de su vergonzosa captura, concedió una entrevista en profundidad ante los medios de comunicación. Admitió que estaba a cargo de las rutas de tráfico de drogas a través de las ciudades de Santa Ana y Magdalena de Quino, en el norte de Sonora, a través del cual el cártel de Sinaloa transporta y distribuye su mercancía. También admitió su historial de violencia, confirmando que trabajaba como ejecutor para los sinaloenses, eliminando a los enemigos del cártel, lanzar campañas extorsivas y utilizando tácticas intimidatorias para mantener al pueblo bajo control. Además, también admitió haber trabajado estrechamente con El Chapo, e incluso describió su última conversación como El Chapo, pidiendo el cese de las actividades violentas en la región. Describió el cártel como una unidad organizada en la que todos, de las mulas a los amos, entiende sus tareas. El Jabalí también estuvo implicado en los asesinatos de 12 agentes de la Policía Estatal Preventiva en 2011, una fuerza especial creada para combatir la creciente violencia en el estado de Sinaloa. Además, también fue acusado de asesinar a 2 miembros del ejército mexicano en Guasave en enero de 2012. Su detención marcó un cambio significativo en la guerra contra el narcotráfico en México, debilitando aún más al cártel de Sinaloa, y sus revelaciones ofrecen una visión del mundo secreto del cártel de Sinaloa. Ramiro Pozos González. Soy Pozos González, también conocido como El Mocha. Horas después de ser detenido por la policía mexicana por sus delitos violentos y actividades de narcotráfico. Conocido como el líder del tristemente célebre cártel de la Resistencia, Pozos fue finalmente capturado en 2012, marcando el final de su brutal reinado. Según la agencia antinarcóticos que lo atrapó, Pozos era miembro del cártel de la droga Milenio, responsable del contrabando de marihuana y otras drogas de México a Texas. Pero después de que una amarga división sacudiera el cartel de Milenio, Pozos se adelantó para iniciar su propio movimiento, o la Resistencia, junto con su variopinto grupo de narcoguerreros. El líder de la banda ha hecho llover muerte y destrucción sobre el occidental estado de Jalisco, y era conocido por ser uno de los grupos de cárteles más peligrosos que operaban en la zona. El Molca y sus hombres habrían sido responsables de la masacre de 26 personas en noviembre de 2011. Después de ser atrapado por las autoridades, el Molca concedió una extensa entrevista en la que habló de su trayectoria en el mundo del narcotráfico y de cómo se desarrolla toda la operación entre bastidores. Mencionó cómo fue uno de los miembros pioneros del cártel de Milenio cuando se formó en el año 2000, tras la captura del jefe de la banda Armando Valencia. A la pregunta de cuántos trabajos gestionaba al año, el Molca reveló que llevó a cabo 4 operaciones. También explicó cómo la captura de Tigre y sus constantes traiciones provocaron la caída del cártel de Milenio, y cómo llegó a crear su propio grupo disidente. About la Resistencia. El Molca reveló que el grupo se había disuelto mucho antes de su captura, al tiempo que revela intrincados detalles sobre la guerra de bandas en México, el Mencho, y cómo toda la situación estalló en el caos que es hoy. En el momento de su detención, las autoridades afirmaron que sería procesado con todo el peso de la ley. Pero con los años, el caso ha desaparecido de la escena pública, y es difícil verificar si el Molca fue realmente condenado o si simplemente se le devolvió a la sociedad. Rosalio Rada. Hasta su detención en 2006, Rosalio Rada era un sicario. Sicario responsable de al menos 30 asesinatos tanto en México como en Estados Unidos.
Tenía unos 13 años cuando cometió su asesinato el mismo día que se unió a los Zetas, y gracias a su español fluido y a su ciudadanía estadounidense, podía operar a ambos lados de la frontera sin levantar sospechas. Cuando finalmente fue capturado, Rada se jactó ante la policía de lo mucho que disfrutaba matando, afirmando que a menudo se ofrecía voluntario para misiones solo para poder satisfacer sus deseos trastornados. Después de ver su entusiasmo, los Zetas enviaron a la joven Rita a un campamento en México, donde pasó los 6 meses siguientes recibiendo formación en vigilancia, seguimiento, combates cuerpo a cuerpo. Cuando terminó, regresó a su ciudad natal, Laredo, donde él y otros 2 asesinos adolescentes vivían en un barrio elegante, ganando hasta $5,000 por golpe, y luego unas bolsas grandes de coca si les iba bien. Pero entonces, es difícil saber si el sicario miente o dice la verdad, porque ha cambiado su historia un par de veces, alterando la narrativa para que parezca que fue forzado a entrar en el estilo de vida de gángster. Un día, Rita y un par de asesinos más fueron enviados a Estados Unidos para llevar a cabo un golpe. Pero por desgracia para ellos, el golpe fracasó y tuvo que escapar a México hasta que las cosas se enfriaron un poco. Durante ese mismo periodo, Rada entró en un club nocturno en México, y al avistar uno de sus objetivos, lanzó algunas granadas de mano en el edificio, matando a 4 personas e hiriendo a otras 25. Pero esta no era su misión, así que sus superiores del cártel de los Zetas lo atraparon y lo torturaron por desobedecer órdenes. Su tortura debía terminar con una ejecución, pero pudo eliminar a 2 de sus captores, escapando a duras penas con vida. Finalmente fue detenido en México y extraditado a Estados Unidos, un día antes de su 17º cumpleaños. Después de declararse culpable de asesinato, Rita fue condenada a 30 años de cárcel, así como 40 años extra por otro asesinato, y en igualdad de condiciones. Puede que nunca salga de la cárcel como un hombre libre. Manuel Martínez. En 2018, asesino en serie y conocido miembro de una banda, José Manuel Martínez concedió una entrevista exclusiva en la que habló de algunas de sus misiones más inquietantes mientras trabajaba como sicario. Martínez, que nació y pasó la mayor parte de su vida en California, dijo que, durante 3 décadas, trabajaba como pistolero a sueldo, cobrando deudas en nombre de los cárteles y acabando con la vida de innumerables personas en todo Estados Unidos. Según la policía, Martínez trabajaba para el cártel mexicano de la droga, aunque no tenía exactamente afiliación con ninguno de ellos. Más, nunca mencionó nada sobre el negocio de las drogas, ni reveló nunca la identidad de las personas para las que trabajaba. Pero le complacía hablar de su destreza para matar, que fue como obtuvo el apodo, el Mano Negra, que significa la mano negra. Sus víctimas eran diversas tanto en edad como en personalidad. Desde traficantes de droga a trabajadores agrícolas, maridos y padres, sus manos tocaron a todos. Sin embargo, todas sus víctimas eran hombres, repartidos por hasta 12 estados. Falsas fachadas comerciales, o incluso contratando honeypots para atraer a estos hombres a lugares solitarios. Entonces les quitaba la vida con una sola bala en la cabeza. Después, luego se escabulliría silenciosamente entre las sombras, de vuelta a su vida ordinaria, llevando a sus hijos a Disneylandia y perfeccionando su doble vida. Aunque Martínez era un asesino a sangre fría, algunas de sus víctimas tampoco eran precisamente santas. En la entrevista, admitió que perseguía a las personas que cometían conductas inapropiadas con menores o mujeres, o simplemente eliminar a alguien porque estaba cabreado. Después de que lo atraparan, Martínez admitió haber matado a 36 personas, y algunas de sus revelaciones han ayudado a resolver algunos casos sin resolver, por lo que va a pasar el resto de su vida en prisión. Cuando los periodistas se sentaron con el asesino adolescente, Rosalio Rada, nada podría haberles preparado para las inquietantes revelaciones que estaban a punto de producirse. Para un chico que se unió al grupo del cártel de los Zetas a los 13 años, Rada se ha labrado una reputación de asesino brutal y corazón de piedra que torturaba a sus víctimas y las hacía suplicar clemencia. Durante esta inquietante entrevista, Rada habló de un amigo que disfrutaba mucho matando. Incluso otros sicarios del cártel empezaron a temerle. Sin embargo,
El periodista cree que hablaba de sí mismo. Mientras revelaba detalles sobre sus actividades delictivas, el joven asesino seguía manteniendo que no era un mal tipo, solo una persona atrapada en las circunstancias equivocadas, como otros miembros de bandas que también han aireado sus confesiones. Y eso plantea la pregunta: háganos saber su opinión en la sección de comentarios más abajo. Ahora, volvamos al vídeo. El Nini. En diciembre de 2021, el gobierno mexicano anunció la captura de Néstor Isidro Pérez Salas, también conocido como El Nini, el hombre detrás de los despiadados ataques lanzados por el Cártel de Sinaloa. Como jefe de seguridad de los Chapitos, una facción de Sinaloa encabezada por los hijos de El Chapo, El Nini es temido por todos, debido a su historial de brutales asesinatos, tortura y secuestros. Pero el día de su captura, Pérez no era un tipo tan duro. Y aunque intentó escapar por el tejado, finalmente fue detenido con solo 2 disparos. Posteriormente fue entregado a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada en México, donde será procesado para extradición o enjuiciamiento. Documentos oficiales revelaron que el Nini fue el hombre que ordenó un movimiento violento conocido como Culacanazo. En octubre de 2019, tras la detención del líder de los Chapitos, Ovidio Guzmán, todo Culiacán descendió a la violencia, caos y derramamiento de sangre por orden de El Nini, y los brutales atentados que siguieron forzaron al presidente Andrés Manuel López para ordenar la liberación de Guzmán. El Nini y su ejército de 5,000 también han encabezado una guerra mortal contra los Chapitos, Mayor Rival, los Ruros, dirigido por el antiguo segundo al mando, Ismael Zambada García, o El Mayo. En febrero de 2021, un gran jurado federal acusó a El Nini de conspiración para traficar con drogas, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como represalias contra los testigos. También se ofrecía una recompensa de $3 millones por información que condujera a su detención, antes de su eventual captura. Y aunque sus confesiones aún no se han hecho públicas, fuentes internas afirman que expuso algunos detalles ocultos sobre el funcionamiento del cártel, que ha conducido a la detención de otros destacados jefes de bandas. Ricardo Ruiz Velasco, uno de los líderes más peligrosos del cártel de Jalisco Nueva Generación, o CJNG, fue capturado en 2022. Y es una historia digna de una superproducción de Hollywood. Este hombre era Ricardo Ruiz Velasco, también conocido como Double R. Verás, a pesar de su notoria reputación y de que lleva un estilo de vida de fugitivo, a Double R le encanta dar grandes fiestas, invitando a algunos de los más grandes cantantes de narcocorrido. Se trata de artistas musicales que escriben baladas sobre los narcotraficantes y su comercio. Velasco invitaría a invitados como Luis R. Conríquez, al que las autoridades también se refieren como el cantante exclusivo del CJN, hasta que el ejército mexicano decidió aguar la fiesta. Desconocido a Double R, las autoridades habían puesto una ficha a Conríquez y el 25 de junio, 2022. Le siguieron en silencio hasta un rancho situado en medio de la nada, alrededor de la región de Jalisco y Zacatecas. Tras los vídeos publicados por Conríquez en su cuenta de Instagram, los agentes pudieron localizar su ubicación exacta. Sin embargo, no actuaron hasta 2 meses después, en agosto, cuando el ejército mexicano irrumpió finalmente en el rancho durante una reunión de algunos miembros destacados del cártel. Pero aunque lograron detener a Double R, incluyendo coches bomba y emboscadas, para poner fin al caos, las autoridades tuvieron que liberar al jefe del cártel. Desde entonces, Double R ha estado fuera de las noticias, y es difícil predecir si las autoridades volverán a capturarlo. Sandra Ávila, Deltran. Conozca a la reina del Pacífico.
La jefa de cártel más peligrosa de México. Sandra Ávila Beltrán es la perfecta supervillana de Hollywood que ha vivido, trabajado y vivió y se estableció en las altas esferas del mundo del narcotráfico mexicano desde finales del 1970s. Conocido por llevar maletas con millones de dólares, Ávila ganó mucho dinero con su método pionero de transporte de drogas ilegales. En lugar de seguir la ruta habitual, organizó una flota de atuneros repletos de toneladas de cocaína y se coló por la costa mexicana del Pacífico, a través del cual accede a Estados Unidos. Pero entonces la pillaron y tuvo que pasar los siguientes 7 años de su vida en la cárcel, incluyendo 2 años de confinamiento solitario. Después de salir, Ávila concedió su primera entrevista en 2016, exponiendo las realidades de la vida como jefe de un cártel. Mencionó cómo había nacido en los mismos pasillos de la narcorrealeza. De niño, disfrutaba de clases particulares, clases de piano y danza, y frecuentes viajes a SeaWorld y Disneyland. Su padre, Alfonso Ávila Quintero, está emparentado con el fundador del cártel de Guadalajara, así que había dinero más que suficiente con el que sabía qué hacer. Decidió aventurarse en el periodismo a los 17 años. Pero solo 3 años después de empezar sus estudios de comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara, Ávila fue secuestrada por su poderoso pero celoso novio. Y esto dio el pistoletazo de salida a una secuencia de acontecimientos que la llevaron de nuevo al camino de la delincuencia. Ahora que no podía ser la periodista de investigación que siempre quiso, Ávila decidió hacer todo lo que estuviera en su mano para convertirse en la mujer más poderosa del narcotráfico mexicano. También habló de su determinación a no consumir drogas ilegales, ya que eso le valdría automáticamente la falta de respeto de los hombres del negocio. En su lugar, se mantuvo muy centrada y construyó una franquicia de trabajo que ganó millones y millones de dólares. Según Ávila, la cantidad de dinero que fluye en este tráfico de drogas es tan enorme que una vez presenció un intercambio de sobornos por valor de 100 millones de dólares. Y ni siquiera parecía para tanto. A lo largo de su ascenso a la cima, Ávila mantuvo un perfil bajo, así que no era un gran objetivo para las autoridades. Todo cambió en 2002, cuando secuestraron a su hijo y pidieron un rescate de 5 millones de dólares. La policía decidió que era hora de vigilarla, y así fue como se convirtió en una mujer buscada. De vivir la vida a su aire a huir durante años, Ávila tuvo que mantenerse alejada de los focos para evitar ser capturada o asesinada por bandas rivales. 2 pistoleros encajonaron su coche y desataron un intenso tiroteo contra ellos. Ávila mencionó cómo al principio se tiró al suelo y se imaginó que esos eran sus últimos segundos en la tierra. Pero entonces recordó a las personas que había perdido, y algo dentro de ella le dijo que corriera. Como ella, podía oír los pasos de sus atacantes acercándose a ella. Por un golpe de suerte, encontró un lugar donde esconderse, y a medida que se acercaban, el débil sonido de una sirena hizo correr a los hombres, salvándola de una muerte segura. Ávila sobrevivió, pero su compañero no tuvo tanta suerte. Fue alcanzado por los disparos y murió. Habló de cómo una mujer que lo presenció la acogieron y la cambiaron por ropa sencilla, salvándole la vida. Los 2 años siguientes también los pasó huyendo, terminando en su eventual arresto el 27 de septiembre de 2007. Ya que significaba que ahora podía dejar de correr. Tras cumplir su relativamente corta condena, Ávila fue puesta en libertad en febrero de 2015 y actualmente lleva un estilo de vida tranquilo. Miguel Ángel Félix Gallardo. En una calurosa tarde de agosto de 2021, el ex padrino del cártel Miguel Ángel Félix Gallardo y cofundador del cártel de Guadalajara concedió su primera entrevista en mucho tiempo. Sentado en una silla de ruedas en la zona de máxima seguridad de la prisión estatal de Puente Grande, en Jalisco, Félix contó la historia de su vida. Durante su estancia en prisión, ha perdido la visión en uno de sus ojos y está sordo del oído izquierdo. Un testimonio de las décadas de castigo que ha tenido que soportar entre rejas.
Tengo medio cuerpo paralizado, dijo Félix, hablando sobre su estado de salud. Mi salud es terrible. Mi familia está cavando una tumba para que me entierren junto a un árbol. Mi esperanza de vida es inexistente, dijo el hombre que solía ser conocido como el jefe de jefes, ahora una sombra de sí mismo. Su primera detención se produjo en abril de 1989, y en el momento en que se realizó la entrevista, había pasado más de 32 años en prisión por el asesinato en 1987 del agente del DEA, Enrique Camarena Salazar. Después de pasar décadas en prisión, volvió a ser condenado en 2017 por el asesinato de Camarena, junto con nuevos cargos que incluían el almacenamiento de armas, soborno, asesinato, tráfico de drogas y blanqueo de dinero. Estableciendo un récord como el juicio penal más largo en la historia de México. Pero incluso después de pasar tantos años entre rejas, Gallardo no admitió ser culpable de sus delitos, diciendo, ni siquiera sé por qué estoy aquí. Mis padres fueron los primeros en exportar legumbres a Estados Unidos en 1942. Pero incluso con esta historia, no se puede negar que Félix fue uno de los capos de la droga más brutales de su época. Pero años de vivir entre rejas le han sometido a intensas penurias. Su historia recibió nuevos desarrollos en 2022, cuando el gobierno mexicano decidió dejarlo en arresto domiciliario debido a su maltrecho estado de salud. Tras ser condenado a la edad de 28 años, Félix Gallardo pasó la mayor parte de su vida encerrado lejos del resto del mundo. Y su historia sigue siendo un cuento con moraleja para todos los que deseen aventurarse en el estilo de vida criminal. Nos vemos en la próxima.